Román con el tema Rol de la rupatadina en enfermedades. Perdón, Germán Ramón. Listo, adelante, doctor. El doctor Germán Ramón es médico tratante del Hospital Italiano Regional del Sur. Es ¿cómo se pronuncia? Director del Centro Care Garden y IKEA. Bueno, en este momento soy chairman del comité de la National Allergy Bureau y del comité de biología de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología. Y bueno, está bien. Bueno, gracias, muchas gracias. Quiero agradecer principalmente a Iván por esta invitación, que la verdad que es un placer compartir y poder ayudarlo desde lo científico. Allá está Iván, siempre ocupado y corriendo. Y por supuesto al laboratorio Megalab, que fue el que pudo hacer posible que llegue a este país y esta ciudad tan hermosa. Bueno, tengo conflictos de intereses, lamentablemente hace 27 años que estoy haciendo investigación clínica como investigador principal o co-investigador. Por supuesto, uno de ellos es, uno de esos es Zuriach, que justamente fue el que desarrolló más o menos hace 14 años la rupatadina, y además, entre otros conflictos, soy editor y revisor de varias revistas científicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de repasar en esta charla lo que es la reacción inmunoalergia, de herramientas de diagnóstico y moderación, o sea, de severidad, para medir la severidad de la rinitis urticaria, la clasificación, que nos va a ayudar esas herramientas, y por supuesto después la aplicación de los diferentes tratamientos para estas enfermedades principalmente. Esto es algo muy reconocido por todos, es la liberación de la histamina, el principal paso que ocurre con la unión de la IgE y los alergenos. Y por supuesto, si bien en la primera liberación de la histamina, que es un elemento preformado, también hay liberación de elementos neoformados como leucotrienos, PAF, y otros como son las citoquinas, que van a producir una acción o interacción tardía siguiente a lo que va a provocar la histamina. Entre ellos el PAF, algo que fue descrito en 1974 por Benítez, que hay varios estímulos que liberan el PAF, que es el factor de activación de plaquetas, y que entre ellas está el inicio con una provocación a través de la estimulación IgE mediada. Y por supuesto, en ello vemos que hay una reacción temprana, que principalmente está provocada por los elementos preformados y los elementos neoformados, y por supuesto una fase tardía, que es la que va a ser provocada por la inflamación celular con intervención de otras células inflamatorias que son direccionadas a través del mastocito. Y principalmente, bueno, no tengo acá algo que quiero destacar, es la vasodilatación e intravasación, porque literalmente la gran provocación de síntomas de todas las enfermedades alérgicas es la extravasación y vasodilatación. Es lo que vamos a ver en la congestión, en la rinitis, vamos a ver la pápula o el eritema en la urticaria. Si nosotros juntamos los primeros mediadores con la histamina junto con el PAF, vamos a encontrar que la lesión se mantiene en un promedio de 4 o 6 horas, inicia con la histamina y se prolonga con el PAF. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos nosotros utilizar para graduar la severidad y seguir la evolución? Estos
son Patient Report Outcomes, fueron diseñados al principio para darle un seguimiento objetivo a los síntomas de las enfermedades alérgicas, como por ejemplo la rinitis y la urticaria. En el caso de ambas enfermedades, lo que se busca es medir los síntomas y la función del paciente, como la función física, emocional y social. Y por supuesto que esto sirve para corregir el tratamiento, evaluar cómo va el tratamiento, mejorar la comunicación entre el paciente y el profesional y la calidad de vida final del paciente. En la rinitis alérgica tenemos, esto se puede llamar Total 4 Symptom Score, o también lo pueden encontrar como Rinitis 4 Symptom Score, y que en realidad no es más ni menos que el uso de las 4 preguntas que se hacen para hacer un diagnóstico de rinitis alérgica en anamnesis, como es la congestión nasal, la secreción nasal, prurito nasal y estornudo. Son las 4 preguntas por las cuales se diagnostica la rinitis, y por supuesto preguntar si tiene dificultad para dormir. Esto mide las últimas 12 horas y las últimas 2 semanas. También tenemos el RCAT, o RKT en español, que lo que intenta es las últimas 4 semanas, y además de medir las 4 preguntas del diagnóstico de la anamnesis de la rinitis, también indaga un poco en cómo impacta en la función del sueño, en la función laboral o en la función de la actividad escolar. También tenemos el CART, que intenta, siempre utilizando los síntomas del diagnóstico de la rinitis, agregarle algunos otros impedimentos en la función diaria del paciente, y principalmente asociándolo a síntomas bronquiales. La más común de todas, que es el VAS, que es el Anal Visual Scoring, que en realidad lo que hace es una regla que el paciente de un lado dice cómo se siente de 0 a 10, y del otro lado el médico puede estar viendo cómo marca el paciente y de alguna forma ver si está controlada o no controlada la rinitis. Siempre basándose con las preguntas de diagnóstico de la anamnesis de la rinitis, y si perturban de alguna forma las actividades del sueño o laborales del paciente. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para clasificar la rinitis. Si nosotros la clasificamos, de alguna forma podemos saber cómo la tenemos que tratar y cómo la tenemos que evaluar. Por eso encontramos una rinitis intermitente, que dura menos de 4 días a la semana y que dura menos de 4 semanas consecutivas, o la persistente, que supera los 4 días de la semana y que supera las 4 semanas, y si es leve, moderada o grave, si está alguna de las actividades del paciente de sueño o producción laboral o escolar está afectada. Hay alguna de ellas, 2 o 3 o todas, para considerarlas graves. ¿Para qué nos sirve eso? Para entrar en lo más importante, las guías de decir, bueno, ¿cómo tratamos a este paciente? Y esto es importante, porque si ustedes ven, el antihistamínico no sedante de segunda generación es la elección en todos los procesos, en todas, digamos, las gravedades, severidades o categorías de rinitis a las cuales puede estar presentando el paciente en su historia. También se puede combinar con antihistamínicos tópicos, como la celastina, que conocen algunos, o corticoides intranasales, y por supuesto otros tipos de terapias que no vamos a discutir ahora. En la urticaria pasa algo similar. Se utiliza el UA7, que es la Activity Score de la urticaria en 7 días, que solamente mide 2 síntomas. Uno es el prurito, si es muy elevado, moderado o no existe, y las ronchas. Cuenta la cantidad de ronchas, son pápulas, y eso es una forma de darle una numeración, un scoring, y ver la gravedad de la urticaria en ese paciente. Por supuesto, también se desarrolló, como vimos anteriormente, no solamente la gravedad de la enfermedad, cómo está cursando, sino también cómo impacta en la calidad de vida, que como vemos acá son preguntas especiales, no solamente en función de la actividad, sino también del sexo, de la emocionalidad, que es lo que a nosotros nos va a dar en cuanto le está afectando esa enfermedad al paciente.
Entonces la urticaria se puede clasificar, como habíamos visto antes, la clasificación de la rinitis, en una urticaria aguda o crónica. Si es crónica, hay que entender que es algo retrospectivo, no prospectivo. Muchas personas la crónica lo utilizan como una palabra que van a estar toda la vida. No, en realidad es solamente que viene más de 6 semanas padeciendo esa urticaria. Por eso es crónica. Si le padeció menos de 6 semanas, es aguda. Generalmente, todas las causas de urticaria aguda son relacionadas a las alérgicas, infecciones inflamatorias, cuando las pápulas o vasculíticas cuando superan las 48 horas, y las crónicas no alérgicas pueden ser de 2 formas: la espontánea, que antes se llamaba idiopática, o inclusive que son causas que cada vez se están encontrando más. Y ahí encontramos dentro de las inducibles las dermografismo positivo, la urticaria por frío, la retardada por presión, urticaria solar, por calor, por frío, etc., como están descritas todas acá. ¿Para qué sirven los centros de UCARE, que nombramos, a lo cual yo pertenezco y también pertenece el doctor Iván? Es para detectar esas urticarias crónicas inducibles. Son diferentes test que se hacen al paciente y que de alguna forma nos ubican que ese paciente está con una urticaria inducible. Entonces vemos los resultados, depende de qué estamos utilizando, y nos da el diagnóstico de la urticaria inducible. Ahora, ¿qué pasa con aquellas urticarias que por descarte no encontramos la causa y que tiene mayor duración de 6 semanas y prácticamente tienen una actividad moderada importante? Son aquellas enfermedades que usan el mastocito y que el mastocito es activado por autoalergia o autoinmunidad. ¿Cuándo son autoalergias? Cuando nosotros tenemos autoanticuerpos contra la IgE, sería la fase A, sería una urticaria crónica A, y cuando tiene IgG, IgM o IgE, que va contra algún receptor de ese mastocito, sería la urticaria autoinmune tipo B. ¿Para qué nos sirve todo eso? Para empezar a decir, bueno, tenemos diagnóstico de la urticaria, ¿cómo lo vamos a tratar? Parecido a la rinitis, se maneja con escalones que no son de descarte, sino son escalones complementarios. Y se empieza el primer escalón, que generalmente es el uso de un antihistamínico no sedante o de segunda generación. Si eso mejora, si eso se controla, siempre viéndolo con las reglas como el UA7, uno lo va manteniendo en el tiempo, y si no va subiendo escalones, que por ejemplo el segundo escalón es aumentar hasta 4 veces el uso del mismo antihistamínico, o por ejemplo, si no controla, optar por el uso del omalizumab, que sería la autoalérgica, o si no responde lo más omalizumab dentro de los primeros 6 meses, utilizar un metotrexato o ciclosporina, porque estaríamos en la autoinmune urticaria crónica. Perfecto. En el uso básico o tratamiento de la urticaria de rinitis hablamos de los antihistamínicos. Entonces, ¿qué es importante? La eficacia y la seguridad. Nosotros básicamente en las investigaciones de research se estudian estas 2 palabras, algo que aprendimos mundialmente en la fase 2, que hemos pasado de los 720 billones de personas en el mundo usando una fase 2 o fase 3 de vacuna. ¿Qué se vio? Se vio eficacia y seguridad. Eso es la palabra que nosotros vemos con los estudios de research. Y la estadística es el microscopio que trata de dividir o separar lo que es causalidad o casualidad para saber si funciona o no funciona ese tratamiento. Lamentablemente se hizo una fase 2 en 720 billones, pero como no hubo registros, no podemos hacer estadística y saber si hubo eficacia de las vacunas y si hubo seguridad. Lamentablemente, pero a partir de varios estudios con otros tratamientos, como por ejemplo los antihistamínicos, podemos encontrar que la rupatadina ha demostrado una eficacia importante y que cómo es eliminada, cómo es de alguna forma, digamos, sí, el clearance como hace, que lo hace del 60%
mediado por las heces, 30% por la orina. ¿Qué interacciones tiene con el citocromo P450? ¿Y cuánto es la vida media? Esto es muy importante. Los antihistamínicos, uno se piensa que es un bloqueo competitivo del receptor antihistamínico, y en realidad, que generalmente es el H1, en realidad es un antagonista alternativo que hace que ese receptor no se active. O sea, el estímulo que iba a hacer que active ese receptor no lo hace, porque el antihistamínico está haciendo que sea estable y no provoque el estímulo. Entonces, depende del antihistamínico. 3 minutos. Bueno, vamos a hacerlo rapidísimo. Depende cómo funciona ese antihistamínico, va a hacer que tenga más o menos potencia. Entonces vamos a encontrar que la rupatadina tiene un inicio de 15 minutos comparado con otros antihistamínicos, o como por ejemplo el antihistamínico tópico, la celastina, que tiene 15 minutos, rápida acción. La potencia es, comparada con otro antihistamínico, es la que menos se necesita, 10 miligramos, para poder combatir o llegar a la eficacia de las enfermedades. Y acá vemos comparados con otros antihistamínicos como la levocetiricina y el estímulo del PAF en cada uno de los pacientes, cómo esa enfermedad no se manifestó, sobre todo la congestión nasal. Esto vamos a pasar, son estudios de calidad de rinitis utilizando rupatadina. En Futura, que es un grupo de brasileros entre el 2012 y el 2014, que demostraron que la rupatadina tenía mayor eficacia en la calidad de vida de los pacientes, y un metaanálisis que se utilizó con el grupo ARIA, donde encontraron que tenía una evidencia 1A y que el grado de recomendación para usar rupatadina en la rinitis era, o rinoconjuntivitis, era A, el grade A. Bueno, vamos a pasar a las urticarias crónicas rápidamente, porque quiero rescatar algo muy importante. Se vio que con la rupatadina se veía menos liberación de PAF. Y esto era muy importante porque en enfermedades como la urticaria por frío, la rupatadina funcionaba mucho mejor que los otros antihistamínicos por ese control del PAF. Pero no solamente quedamos ahí, sino que también demostró que era mucho más eficaz en los pacientes que eran alérgicos al huevo, porque no liberaban el PAF y tenían menos actividad alérgica cuando tomaban rupatadina y cuando no lo tomaban. Algo muy importante, porque no solamente en el inicio de la inflamación el uso de la rupatadina controlaba esos síntomas, sino que además tenía un efecto de más de 4 horas, por lo tanto estaba de alguna forma controlando la reacción tardía inflamatoria. Algo que es interesante. Cuando entramos a hablar de la seguridad, es un antihistamínico que es de, comparado con otros, tanto a nivel cardiológico como a nivel de traspaso de la barrera hematoencefálica, muestra una de las menos reacciones adversas comparadas con otros antihistamínicos, como podemos ver en este caso. Vemos la somnolencia, algo muy importante, que como dijimos, el segundo escalón es aumentar los antihistamínicos antes de llegar al tercer escalón, que usar un omalizumab o metotrexate, y este es un antihistamínico seguro para poderlo aumentar hasta 10 dosis, hasta 10 veces, que la recomendación es 4 veces, sin tener efectos colaterales. Acá podemos ver que tiene doble acción, como dijimos, es un antihistamínico H1, pero además también anti-PAF, es el único que ha sido demostrado, el grade 1A para la rinitis, demuestra una eficacia y seguridad porque puede ser usado durante un año sin efectos colaterales, se puede usar en las acciones anafilácticas, es el antihistamínico que ha probado mejor, digamos, cobertura en reacciones tardías en la anafilaxia, y por supuesto está aprobado en niños a partir de los 2 años. Este niño que está dormido acá puede ser por 2 cosas. O es porque es alérgico y tomó rupatadina y puede dormir, que no le molesta el heno, y no porque la rupatadina lo hizo dormir y está dormido por la rupatadina.
Así que es lindo verlo que está durmiendo con calidad de vida, sin el sueño interrumpido, sin prurito, sin ronchas y sin estornudo, con fiebre de él. Así que bueno, muchas gracias, disculpen lo rápido que fue la charla. La doctora Ana Coats es directora del curso de especialistas de AIBA, médica especialista en alergia y inmunología, directora de la carrera de médicos especialistas alergia e inmunología clínica de Buenos Aires, AIBA, miembro fundador de la Asociación de Alergia, Asma e Inmunología de Buenos Aires, ex secretaria general, vicepresidente y presidente de dicha asociación, y partícipe de comités organizadores de jornadas conjuntas con la Sociedad Argentina de Pediatría y Otorrinolaringología. Ha realizado diferentes trabajos de investigación y disertaciones a nivel nacional e internacional. La doctora Ana Coats nos va a compartir dos temas. El primero de ellos es el uso de la inmunoterapia tanto en el asma alérgico como en la rinitis y si existe el asma alérgico. Para mí es un honor presentarla y darle la bienvenida al Congreso Respirar 2023. Muchas gracias. Obviamente gracias ante todo a los organizadores por permitirme estar acá, haberme invitado y compartir un día maravilloso con mi gente querida en este país y algunos de otros países también que han venido. Gracias. Bueno, como dijo el doctor Durán, me preguntan si existe evidencia para el uso de la inmunoterapia en rinitis y asma. Y sabemos todos, no voy a leer toda la historia, ni siquiera está aquí, sobre la inmunoterapia, pero sabemos todos que hay una larga data y voy a hablar de 1906, cuando se habló de alergia, se aprendió el término por primera vez, pero ya se ha usado la inmunoterapia y hay demostraciones de que fue de la época histórica muy antigua. Se llegó al 11, el año 1911, donde ya se habló de inoculación profiláctica, pasamos por hiposensibilización y comenzamos a hablar realmente de inmunoterapia específica, que es lo que hacemos hoy, por lo menos en teoría, a partir del año 1970, para luego pasar por la aceptación por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1988 como una inmunoterapia como tratamiento de enfermedades alérgicas, y todos habrán escuchado eso de que es el único tratamiento que cambia el curso de la enfermedad. O sea, es un tratamiento de base y no sintomático. Bueno, ¿cómo podemos demostrar si sirve o no la inmunoterapia? ¿Cómo podemos demostrar si sirve o no cualquier tratamiento para una determinada patología? Y entonces veremos que tenemos distintas formas de hacerlo. Una de ellas es acudiendo a los metaanálisis. Acá presenté dos, son muchísimos los que existen. Es solo para... Perdón porque acá no salieron los números con los porcentajes, pero nos va a servir de todas maneras para lo que quiero decir. Cuando buscamos un metaanálisis, ¿qué quiere decir? Que el uso de ese tratamiento, en este caso hablamos de inmunoterapia obviamente, lleva varios años en el mercado mundial, que tiene muchos años, que se han hecho muchos estudios en forma masiva con distintos tipos de poblaciones en distintos países, porque sabemos que cambia la economía, la cultura, la sociedad, la calidad de los pueblos, etc. Entonces, una vez que tenemos muchos trabajos hechos durante largos periodos en estos países, hacemos los metaanálisis, ¿cierto? O sea, hacemos un diseño de trabajo, elegimos los trabajos que queremos incorporar y luego medimos lo que queremos, volvemos con inmunoterapia en ese sentido. Y acá lo que podemos ver en este trabajo
es que tanto lo que se tomó como cantidad de medicación que utilizaban antes, durante y después del tratamiento con inmunoterapia contra un grupo control que no usó la inmunoterapia, el porcentaje de utilización de esa medicación disminuyó muchísimo. Este metaanálisis dice lo mismo y no está completo porque si no, no terminaríamos. También corre todo el tratamiento, o sea, toda la cantidad de medicación utilizada hacia este lado del cuadro, que significa cuánto disminuyó cada medicación utilizada. Y acá lo que se midió es cuánto tiempo duró en rinitis y en asma la persistencia de la desensibilización y cosensibilización del tratamiento con la inmunoterapia. Quiero decir que inmunoterapia no sirve para disminuir los síntomas, para disminuir la medicación, para alargar el tiempo en que el paciente está sin síntomas y además, bueno, acá es para prevenir nuevas sensibilizaciones. Todos sabemos que si no tratamos a un paciente que tiene una alergia determinada, eso lo predispone a tener sensibilizaciones a otros alergenos, además de los que ya tenía. Y otra cosa muy importante es pensar que si bien, por lo menos en nuestro país, se decía que la inmunoterapia era de alto costo, si medimos el gasto que tienen los pacientes cuando toman los medicamentos antihistamínicos, corticoides locales, sean inhalados o por spray nasal, ni hablar si utilizan biológicos, gastan mucho menos con inmunoterapia. Esa es una de las formas de demostrar que nos sirvió la inmunoterapia, el metaanálisis. Otra forma es apoyándonos en la ciencia, el otro en una estadística. Muy bien, ¿qué dice la ciencia? Es la inmunología y conocemos bastante hoy de ella. Por suerte ya explicaron esto, así que lo único que voy a decir es que hay un cambio, sea con inmunoterapia subcutánea u oral, hay un cambio a nivel del TH0, ese linfocito T naif, ese que no sabe qué camino tiene que seguir, y recibe una orden diferente cuando el paciente hace inmunoterapia, y en lugar de variar a TH2 con la producción de las interleuquinas que ese linfocito T produce y llevar a la formación del plasmocito con producción IgE, pira porque se forman T reguladores y lo que se va a producir, estoy ahorrando tiempo, es en vez de esta IgE específica para el alergeno que a ese paciente le produce la reacción, va a producir IgG4, también 1 y 2, que serían bloqueantes, o sea que lo que vamos a buscar con inmunoterapia es la tolerancia, y en lugar de estas inmunoglobulinas vamos a tener preponderantemente interleuquina 10, interferón gamma, y en vez de TH2 vamos a desviar la reacción a TH1. Otra forma de medir es con los biomarcadores. Por suerte ya hablaron bastante de ello quienes me precedieron. ¿Y qué medimos? Podemos medir la IgE total, que mucho no nos va a servir, eso ya creo que sabemos que no es lo ideal. Muchas veces la IgE total no sube, pero sí sube la específica, y hoy sabemos que lo más importante es la relación entre la IgE total y la específica. Y eso es para saber cómo bajaron estos anticuerpos, pero también podemos medir la IgG4 específica, la prueba de activación de basófilos, los marcadores celulares, que como vimos antes hay aumento de T reguladores y luego de las B que cambian, y los patrones de citoquinas que cambiaron o no, interleuquina 4, 10, TGB o interferón gamma.
la verdad que nosotros en nuestro país estamos teniendo muchos problemas con esto y la semana anterior a venir me enteré que, por ejemplo, no estamos haciendo test de granulación de basófilos porque no tenemos reactivos, que es algo muy básico para nosotros. Así que lamentablemente acá vemos, este es un trabajo que hicimos, medimos en mucosa nasal, interleuquina 4, cantidad de eosinófilos y CAP1 y vimos como el porcentaje de inhibición de estos marcadores disminuía en la cantidad y aumentaba obviamente entonces en la inhibición en su producción. Bueno, y por último tenemos el diagnóstico molecular del que ya habló el doctor y como él dijo es maravilloso. Y además me lo vendió, creo que tengo que comprar a Alex, ahora salgo y compro para tenerlo en consultorio. ¿Cómo se hace habitualmente para tener un alergeno? ¿Qué es lo que estamos haciendo todos en general? Tenemos la fuente de los alergenos, que es de donde está el alergeno en la naturaleza, digamos, y de allí se extraen los extractos. Los extractos alergenos, que creo que la mayoría utilizamos hoy, en los PIC test, hoy mayormente PIC, contienen las proteínas que producen la reacción alérgica en el paciente, pero también tienen proteínas no alergénicas porque no están discriminados, también tienen lípidos, también tienen los hidratos de carbono que también mencionaba el doctor Cici, que producen una reacción que no es